Vamos a continuar con el tema que hace referencia a los procesos operativos estandarizados de sanitización, ¿sí? Habitualmente llamados por la sigla POEs, ¿no? Bueno, ¿qué son las POEs? Los POEs son procedimientos, ¿sí? Hace referencia a aquellos procedimientos operativos que están estandarizados, ¿sí? Procedimientos de limpieza y desinfección que están estandarizados. Están estandarizados mediante, digamos, una descripción en un manual donde detalla el paso a paso de los procesos de limpieza y desinfección en todo el ámbito de elaboración. Estos procedimientos se estandarizan, se escriben para superficies, como mesadas, utensilios, inclusive todo lo que tiene que ver con higiene personal, lavado de manos, limpieza y desinfección de pisos, paredes, techos, tanques, etc. ¿Sí? La implementación de estos procedimientos, que como les dije están estandarizados, ¿sí? A través de un manual que describe el paso a paso de cada uno de los procedimientos, tiene como objetivo, ¿sí? Eliminar la suciedad, ¿sí? Y mantener controlada la contaminación de los microorganismos. Vamos a hacer una primera diferenciación, ¿sí? De estos dos conceptos, que es limpieza, que son limpieza y desinfección. ¿Son lo mismo limpieza y desinfección? No, son dos procesos totalmente diferentes y separados. Cuando hablamos de limpieza, hacemos referencia a esos procesos que nos permiten quitar la suciedad gruesa que hay en la superficie, ¿sí? Aquella suciedad, consiste en quitar aquella suciedad que se ve. Ejemplos de estos tipos de suciedades son las grasas en platos, en superficie, restos de alimentos sobre tablas, maquinarias, etc., ¿no? Consiste entonces en quitar toda esa superficie que se ve a simple vista. El otro proceso, que es el de desinfección, ¿sí? Consiste en eliminar toda aquella suciedad que no se ve, ¿sí? Fundamentalmente consiste en eliminar los microorganismos de la superficie, ¿sí? Mejor dicho, consiste en reducir la carga microbiana de las superficies, ¿no? Otra cuestión que siempre se consulta y se pone en duda es si se puede limpiar y desinfectar simultáneamente, ¿no? Tal como dice la filmina, definitivamente no se puede, ¿sí? Estos dos procesos tienen que ir separados, ¿sí? Entonces, primero se debe hacer una limpieza, después trabajar con la superficie con desinfectantes, es decir, primero hacer el proceso de limpieza, después de desinfección, y esos dos procesos en conjunto constituyen lo que son las operaciones de sanitización o saneamiento. Entonces, como dijimos, definitivamente no se pueden hacer simultáneamente, ¿sí? No podemos mezclar en un mismo recipiente, no podemos mezclar detergente con lavandina para hacer de la limpieza y desinfección de un solo paso, ¿no? Sino más bien que la sanitización, es decir, la combinación de los procesos de limpieza y de desinfección, se debe realizar en diferentes pasos. La sanitización manual consiste en aplicar 6 pasos, ¿sí? Una prelimpieza, que consiste en sacar la eliminación, la suciedad más gruesa, ¿sí? Los restos de comida. Refiriéndonos a un piso, por ejemplo, puede ser la prelimpieza, hace referencia a un barrido del piso. Para una superficie puede referirse a un cepillado en seco, ¿no? Para quitar la suciedad gruesa. Después de la limpieza, de la prelimpieza, continúa la limpieza, que ya consiste en la aplicación de agua y detergentes,
ya para desprender la suciedad que está adherida a las superficies y a todos los utensilios. Después de la limpieza se hace un enjuague habitualmente con agua, para de esta manera arrastrar la suciedad que estaba adherida a la superficie. Una vez que limpiamos y enjuagamos, se hace el proceso de desinfección, ¿no? Mediante la aplicación de algún agente desinfectante. Luego de la desinfección pueden o no seguir dos pasos, un enjuague final con agua y un secado. Después vamos a ver en el desarrollo de lo que son las PUES que hay desinfectantes que no requieren ni enjuague final ni secado, ¿sí? Bueno, vamos con los agentes de limpieza para uno de los primeros pasos de la sanitización, que es justamente la limpieza. Bueno, se utilizan detergentes, además de agua, ¿sí? Se debe aplicar detergentes. Estos detergentes que nosotros podamos utilizar deben cumplir como mínimo dos funciones: la función de humectación y la función de emulsionado de la suciedad. Bueno, respecto a la humectación, ¿cuál es la acción del detergente? Fíjense que el agua sola, por sí sola, cuenta con fuerzas que se llaman tensión superficial, que lo que hacen es mantener, digamos, unida al agua, por decirlo de alguna manera, y son las fuerzas que hacen que se formen las gotitas de agua. Cuando se forman las gotas de agua, cuando mantienen su forma, en realidad, estas gotas de agua no alcanzan a mojar toda la superficie. Entonces, los detergentes en ese sentido lo que hacen es vencer esas fuerzas de la tensión superficial, romper la forma de las gotitas de agua, y esto permite que el agua, el detergente, puedan llegar a todas las superficies, ¿no? Que puedan mojar toda la superficie. Además, el detergente, como les decía, debe cumplir otra función, que es la de emulsionado. ¿En qué consiste esta función? En poder, como ustedes saben, el agua y el aceite, o el agua y la grasa, son, digamos, invisibles entre sí, es decir, que no se juntan. Entonces, ¿cuál es la función del detergente en este sentido? Es unir por un lado al agua y por el otro lado a las grasas o a los aceites, ¿sí? De esta manera forman gotitas emulsionadas que después en el enjuague son fácilmente de arrastrar, ¿no? ¿Cómo funciona el detergente como agente emulsionante? Bueno, tiene dos porciones. Una porción hidrofílica, ¿sí? Que se adhiere muy fácilmente al agua, y en el otro extremo, ¿sí? del detergente tiene una porción oleofílica, es decir, que se une muy fácilmente al aceite. Entonces, este detergente, como les decía, por un lado agarra o toma, se adhiere al aceite, y por el otro extremo se adhiere al agua. Cuando nosotros enjuagamos, ¿sí? Y arrastramos con agua, esas gotitas emulsionadas, esas gotitas de aceite rodeadas por gotitas de agua, son fáciles de quitar de la superficie, ¿no? Bueno, vemos ahí, según la filmina, hay al menos 3 tipos de detergentes, ¿sí? Bueno, no todos los detergentes son funcionales a nuestra necesidad. Entonces, la elección del detergente va a depender del tipo de suciedad que necesitamos eliminar, de los objetos, ¿sí? Que vamos a someter a limpieza. También es muy importante tener en cuenta si vamos a tener contacto directo con el detergente, ¿sí? En nuestras manos con el detergente. Y a veces se suele considerar si las características físico-químicas del agua, es decir, si es agua blanda, si es agua dura. Bueno, tipos de detergentes que existen. Bueno, son 3, como les decía. Detergentes alcalinos, ácidos y neutros.
Todos tienen funciones diferentes, por lo tanto actúan sobre suciedades diferentes. Tenemos los detergentes alcalinos que tienen un alto poder emulsificante, es decir, que está indicado para aquellas suciedades que tienen grasas, proteínas, sangre, azúcares, etcétera, ¿sí? En esos casos, como es el caso de justamente de la zona de elaboración de helados, sería, yo creo que lo más propicio elegir entre alcalinos y ácidos, elegir los detergentes alcalinos, ¿sí? Justamente por su poder emulsificante. Después tenemos los detergentes ácidos que sirven para otro tipo de suciedad. Se utiliza como agente desincrustante, ¿sí? Es para eliminar básicamente sarros de las superficies. Otro tipo de detergentes son los detergentes neutros, ¿sí? Que son los que usamos habitualmente en nuestras cocinas. Bueno, para el sector industrial, para la industria de los alimentos, vienen detergentes neutros, y estos detergentes neutros tienen que ser sin perfume. Bueno, en mi experiencia les podría decir que estos detergentes neutros son muy funcionales, ¿sí? Porque son muy cómodos de utilizar, porque no desprenden vapores, porque detergentes neutros y concentrados funcionan muy bien, no dejan sabores, no dejan olores, generalmente traen también aditivos abrillantadores. Esto funciona muy bien sobre superficies, sobre todo de acero inoxidable, sobre superficies de vidrio. Bueno, y sobre todo porque no requiere cuidados especiales durante su uso, ¿sí? No son agresivos, no son corrosivos frente a las superficies y no nos dañan la piel. Así que los detergentes neutros son muy, digamos, desde mi punto de vista son muy recomendables para el uso diario y el uso habitual para la limpieza diaria de superficies, utensilios, inclusive el lavado de manos. Bueno, acá en esta filmina yo le presento algunas o las 10 condiciones que debería tener un buen detergente, ¿sí? Pero en definitiva lo que nosotros miramos a la hora de adquirir un detergente es, tenemos que tener en cuenta qué superficie vamos a limpiar, ¿sí? Su relación de precio-calidad, que tenga buen poder emulsionante en algunos casos, sobre todo en el caso de ser utilizado en la industria de los helados, porque tenemos grasas, proteínas, azúcares, etcétera, podría ser muy recomendable. Bueno, después que lo podemos usar habitualmente, que no sea corrosivo, que no corroa las superficies, que no corroa las máquinas y que no agreda a nuestra piel. Esas son básicamente las condiciones que nosotros tenemos principalmente en cuenta a la hora de comprar un detergente.